Me di cuenta de la maldad de esa mujer. Castillo denuncia a la revista Dina Boluarte. ¿Qué ha sucedido? Bueno, el presidente Pedro Castillo ha brindado una entrevista para un medio español en el cual ha denunciado la forma oportunista en la que estuvo conspirando Dina Boluarte desde que estaba en el cargo de vicepresidenta. Miren lo que publicó el presidente en su cuenta de Twitter. Comparto con ustedes la entrevista que El Salto Diario me realizó desde la prisión de Barbadillo, el cual expresa mi visión y posición sobre lo acontecido durante mi gobierno. Agradecido por este espacio que expone con claridad los hechos ocurridos. Aquí está la página de El Salto. Miren lo que pone. Pedro Castillo, me presentan como un monstruo, soy el presidente del Perú. En prisión desde el 7 de diciembre, Pedro Castillo sigue considerándose presidente legal del Perú. El Salto ha podido trasladarle una serie de preguntas que el político de Chota ha respondido desde el presidio en el que se encuentra. Castillo exige un proceso constituyente para su país y denuncia la represión llevada a cabo por Dina Boluarte. Vamos a ver las preguntas más interesantes. Esto realmente tienen que escucharlo. ¿Teme por su vida en este momento?, le preguntan. Sí, temo por mi vida en este momento. En Perú no hay ningún tipo de seguridad, ni jurídica, política, ni civil. Debo decir que no temo por mi vida desde ahora. Temo por mi vida desde la segunda vuelta de la campaña para ser presidente. Hubo persecución política desde que estaba en campaña. La derecha se ensañó conmigo y mi familia, sobre todo con mis hijos menores y mi esposa. Nos difamaron, nos terruquearon, acusación de terrorismo a militantes de izquierda. No nos dejaban desarrollarnos de manera personal ni tampoco en mi gobierno. El acoso fue constante, diario y perturbador. Estas acciones incitaban al odio y racismo. He recibido amenazas de muerte de número desconocido, mis hijos y esposas también. Por eso es que procuré en todo momento que mis hijos tengan seguridad, ya que son lo más preciado que tengo. Seguridad para mi hija pequeña, para mi hijo joven, para mi hija mayor y para mi esposa. Hubo varias veces en las que he sufrido maltrato de personas de derecha que me increpaban por ser un terrorista. Me han querido herir, yo diría que hasta asesinar. Por ejemplo, en Tacna sufrí una situación en la que varias personas de extrema derecha me golpearon con pernos y fierros, piezas de metal. Fui herido pero no denuncié. Eso es uno de los recuerdos más vivos que tengo de la campaña de la segunda vuelta. Ahí el presidente denuncia algo muy serio, que ha recibido amenazas de muerte a su teléfono, lo cual no me sorprendería porque, como ustedes saben, siempre se vulneró la seguridad del presidente, hasta le hicieron reglajes, así que no es algo raro de que hayan ubicado el número del presidente para amenazarlo. Y también denuncia, ¿no?, el racismo que sufrió su familia. Pero sigamos leyendo. ¿Se ha podido comunicar con su esposa e hijos? ¿Sabe cómo están ellos? No he podido comunicarme con mi familia. Sé poco de cómo están y espero que se encuentren bien. No tengo acceso a comunicación, tampoco a derecho a videollamada con ellos. Se encuentran refugiados en México, quisiera hablar con ellos. Sí, temo por la vida de ellos porque cuando estaban en Perú también sufrieron episodios de racismo. Por ejemplo, en el caso de mis hijos, ellos nunca se acostumbraron a vivir en Palacio de Gobierno porque era mudarse a una Lima de la que no eran parte y no se sentían parte. En el caso de mi hijo, le han negado el acceso a los colegios porque se enteraron de que era mi hijo. Era el colegio que elegí por seguridad. No me permitieron hacerlo. Mi hijo cumple 18 años el día miércoles 8 de febrero y duele no estar con él en estos momentos. También agrega, en el caso de mi hija menor, sufrió acoso después de la fiesta de cumpleaños que le organizábamos su mamá y yo. Como a toda niña de esa edad le hicimos una fiesta para que se sintiera feliz. Esa fiesta salió en medios de comunicación y fue acosada después en su colegio y también al salir de colegio. Cuando iba a pasear, aún con la seguridad, le gritaban, eras hija del burro, y ella lloraba y se sentía mal. Atacaron a mis hijos menores para atacarme a mí. Realmente es increíble el acoso que han sufrido los hijos del presidente. Ahí revela el presidente de que no le permitían matricular a su hijo en algunos colegios solamente porque Arnold Castillo era hijo del presidente Pedro Castillo. Y cómo insultaban a la hija del presidente Castillo, a la hija menor Alondra. Realmente es increíble el racismo de esta gente enferma de odio por los medios de comunicación y por la derecha golpista. En el caso de mi esposa Lidia, es a quien le agradezco la resistencia en todo este tiempo porque no ha sido fácil para ella. Muchas veces quiso irse a Chota, ciudad del departamento de Cajamarca, de donde procede Castillo, con mis hijos porque no aguantaba los ataques de toda esta región. Se burlaban de su vestimenta, de nuestras raíces andinas, de la forma en la que hablábamos. Había discriminación racial, en todo momento recibió ataques a su persona. Sobre mis papás, ellos están sufriendo porque mi madre no sabe que estoy preso. A ella le han mentido diciéndole que estoy en otra región y que ya volveré a Chota. Es la única forma para que no afecte su salud porque son adultos mayores. O mi padre, él sí sabe que estoy preso, pero aún no ha podido visitarme. Los extraño mucho y quisiera verlos pronto, pero sé que si vienen recibirán ataques de la prensa. Bueno, es realmente increíble, ¿no? El ataque, ¿no?, que ha sufrido la familia del presidente, como cuenta él, cómo se burlaban de la primera dama Lilia Paredes, de su vestimenta. Realmente ha sido miserable la gente de la derecha, y lo más triste, ¿no?, el hecho de que han tenido que mentirle a la mamá del presidente diciendo de que Castillo está en otra región
porque si ella se entera que el presidente está preso injustamente, ilegalmente, obviamente esto afectaría su salud. Recuerde que ya en su momento, cuando el presidente era Pedro Castillo, hubo una intervención, ¿no? Un allanamiento a la casa de la hermana del presidente, y ahí estaba, ¿no?, la madre del presidente, y eso la descompensó. Así de miserable ha sido esta gente que ha conspirado contra el presidente Pedro Castillo. El presidente también muestra su tristeza por no poder ver a su padre, que no ha podido ir a visitarlo porque tiene miedo de que sea acosado por la prensa. Miren, esta pregunta es central. ¿Qué ocurrió el 7 de diciembre? ¿Se trató de un intento de subvertir la institucionalidad peruana? Si no fue así, ¿qué pretendió hacer como presidente del Perú ese día? Es complicado y complejo de explicar. No se puede explicar solamente de manera política. Jamás intenté subvertir la institucionalidad peruana. Yo quería acercarme al pueblo. Fue un día de hacer eco para los nadies. Tomé la bandera de la Asamblea Popular Constituyente y di mi discurso recordando y siendo fiel a los pueblos que votaron por mí, que confiaron en mí. Fue una reivindicación de mi parte. Quise hacer entender a la clase política que el poder popular es la máxima expresión de la sociedad. No quise obedecer a los grupos de poder económicos sociales. Quise poner al pueblo por encima de todo. Se dijo mucho. Yo me estaba escapando, como lo ha dicho. Yo no me estaba escapando, como lo ha dicho la prensa. Iba a dejar a mi familia, a la embajada de México. Todo fue muy rápido. Fue mi decisión, de nadie más. Estaba nervioso, pero lo hice. Después del mensaje a la nación, Aníbal Torres, el presidente del Consejo de Ministros, estaba muy confundido. Tenía un rostro desencajado porque no comprendió por qué hice lo que hice. También todos los ministros que se encontraban ahí, que llegaron cuando ya estaba leyendo el mensaje. Ahí el presidente reafirma que fue él el que tomó la decisión de emitir ese mensaje, y es algo que yo siempre he dicho, ¿no?, que rechacé esas versiones de que la presidenta le habían dado una bebida, de que lo habían amenazado, o sea, amenazado para que dé el mensaje, ¿no? Porque ha sufrido otro tipo de amenazas, como ha contado él. No, el presidente dio ese mensaje porque quería, ¿no?, obedecer al mandato popular, que le pedía cerrar el Congreso y abrir el proceso constituyente, demostrando que el presidente, ¿no?, era capaz de todo con tal de cumplir con la promesa del pueblo. Algo que otros sectores que se llenan la boca, que dicen de izquierda, no hicieron, y traicionaron al presidente y traicionaron al pueblo y se alinearon con la derecha y con el imperialismo, que le dieron el golpe de Estado al presidente. ¿Cuál es el papel de la oligarquía extractivista neoliberal y capitalista? Ellos han jugado un papel golpista por temor a que les revisemos sus contratos. Yo estaba a punto de revisar todos los contratos de las empresas mineras, extractivistas, neoliberales y capitalistas. Todos ellos han jugado un papel golpista. Hay varios ejemplos. El presupuesto que antes todos los gobiernos usaban para pagarle a la prensa, en mi gobierno lo usamos para poder destinarlo a la educación. Fui firme con ello y lo cumplimos. Por eso la prensa me atacó y lo sigue haciendo. El presidente habla efectivamente de cómo las empresas, como los capitalistas, como las empresas extractivistas estuvieron detrás de esta conspiración golpista. ¿Por qué? Porque el presidente iba a revisar los contratos. Eso es algo que todos sabemos. El presidente lo ha dicho públicamente. ¿Se acuerdan? En un discurso dijo, ¿no?, hay muchos sectores empresariales que están nerviosos porque voy a revisar los contratos. Son las mismas empresas que siempre estuvieron del lado de la derecha y fueron los que estuvieron y apoyaron este golpe de Estado que llevó a la usurpadora Dina Boluarte al poder. Miren, sobre los cobros logré cobrarle a los aduaneros, petroleros y marítimos. Sobre la renovación de contratos tenía que asegurarme que haya parámetros mínimos. Hay muchos contratos que no he podido renegociar porque la Constitución no me lo permite, porque son contratos ley que los anteriores gobiernos realizaron, como el de Francisco Sagasti del Partido Morado, que renovó el contrato de Perú Rail cuando los cusqueños no querían renegociar. Perú Rail es de la propiedad de Rafael López Aliaga. Yo y mi gobierno queríamos devolverle el contrato a los cusqueños haciendo una asociación. Ahí Castillo critica duramente a Sagasti, que efectivamente un día antes que acabe su gobierno le dio y favoreció, ¿no?, con ese contrato a Perú Rail, la empresa de Rafael López Aliaga, que ahora no quiere ayudar permitiendo que la población de Machu Picchu use el sistema de transporte para abastecerse de alimentos, porque ha paralizado todo hasta que vuelva la actividad turística a la normalidad. Como siempre, López Aliaga pensando solamente en el dinero. Miren, en Puno, mi gobierno y yo queríamos rescatar el gas de Camisea y el litio de la región. Todo el problema tiene que ver con el litio. El imperialismo quiere el litio y mi gobierno quería darle el litio al pueblo. Asimismo, quería renegociar los contratos para que podamos darle oportunidad a las empresas nacionales y no transnacionales. También queríamos destinar más presupuesto de fertilizantes a todas las regiones ganaderas y agrarias. Tampoco nos dejaron muchos ejemplos. Bueno, efectivamente, ¿no?, este tema del litio es central. Todo el mundo sabe de que hay intereses de empresas extranjeras de Estados Unidos, sobre todo, de querer explotar el litio. Obviamente,
Esto llevó al imperialismo a ponerse nervioso al ver que el presidente abría el proceso constituyente y se podía, ¿no?, revisar los contratos ley y se podía cambiar absolutamente todo. Por eso es que Estados Unidos fue uno de los primeros en apoyar el golpe de Estado. Y todos recordamos cómo incluso fue uno de los primeros en no felicitar a Dina Boluarte porque sabía que iba a gobernar con la derecha y iba a ser servida a los intereses del imperialismo. Sigamos con la entrevista, miren. ¿Quién es, a la luz de los acontecimientos, Dina Boluarte? ¿Cómo fue su relación con ella antes del 7 de diciembre? A Dina Boluarte la conocí porque el Perú Libre la propone como vicepresidente. La conocí de manera virtual. Ella no hizo campaña en la primera vuelta. La conozco presencialmente recién en la segunda vuelta. Todos me decían que no tenía personas que la apoyaban, pero que ella era impositiva y Cerrón la eligió. Yo no sabía la clase de persona que era. En el transcurso es cuando me di cuenta la maldad de esa mujer. Ellos me garantizaron que era demócrata, pero era pura apariencia. Después se le notaron realmente los intereses. Era y es calculadora, ambiciosa, no tenía bases, como lo vuelvo a repetir. Nadie la conocía, ni en su región la querían, porque después me enteré que era una mujer sumamente racista y clasista. Ella se colgó de la lucha. Yo la hice conocida porque yo sí llegaba a las bases del pueblo. Se aferró a ser ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Nunca quiso soltarlo. Tuvimos muchas peleas por eso. Lloraba para no ser removida del cargo. Decía que tenía familia y nos manipulaba con eso. Siempre logró que no la removiéramos. Castillo denuncia que Dina Boluarte es una mala mujer, calculadora, que no tenía base social. Y es verdad, prácticamente no participó, dice Castillo, en la campaña de la primera vuelta. Y no solamente eso, denuncia Castillo que se enteró que era racista en su propia región, que no la querían. Bueno, de hecho, hemos visto cómo Dina Boluarte, ¿no?, ha avalado esta represión contra nuestros hermanos del Ande, en donde hemos visto innumerables muestras de racismo, y eso demuestra de que esto no es algo nuevo. Si Dina Boluarte permite esto, es como dice el presidente, ya tenía, ¿no?, antecedentes de ser racista y clasista, lo cual es una vergüenza para alguien que es de Apurímac y quechohablante. Miren, ¿cuál es la relación de Boluarte actual con el fujimorismo y la oligarquía peruana? ¿Se han aliado? Ella trabaja con el fujimorismo, todos ellos organizaron el complot, ella tiene el apoyo y lo sé muy bien, todo estaba preparado con la policía y las fuerzas armadas, ella, la fiscalía, la derecha peruana, sobre todo el fujimorismo. Si ahora que ella tenía acercamiento con la derecha peruana desde antes del 7 de diciembre del 2022, ella tenía y tiene amistad con la derecha, se han aliado, conversado, y eso fue desde antes, según sea ahora. Ella contrató a personas del fujimorismo en el ministerio, nunca le dio oportunidad a quienes son del pueblo y las regiones, y ahora ha quedado expuesta, ha llamado a toda la derecha más violadora de derechos humanos a un gabinete. La lista es conocida, ella solo aparentó ser demócrata hasta que ahora ya es evidente su verdadera personalidad. ¿Qué les parece? Denuncia abiertamente alianza, ¿no?, que tiene Dina Boluarte con la derecha fujimorista. Denuncia cómo Dina Boluarte se ha aliado a esa derecha que hizo campaña feroz contra Pedro Castillo, a esa derecha que se dedicó a acusar al presidente de terrorista, lo cual demuestra la traición de Dina Boluarte al programa que ella, ¿no?, había levantado con el presidente Pedro Castillo. Ustedes han visto los videos donde ella decía que era socialista, quería la Asamblea Constituyente. Bueno, una traidora que se entregó a la derecha. Miren, le preguntan, ¿es el momento de reformar la Constitución fujimorista del 93? Es el momento constituyente, nos vamos a buscarlo. La historia nos busca, cambiar la Constitución es el sentir del pueblo, salir del legado fujimorista. Me reafirmo en que necesitamos una asamblea popular constituyente. El presidente reafirma su voluntad en que se debe salir de la constitución delincuencial de Fujimori y Montesinos, y es por eso que emitió ese mensaje el 7 de diciembre. Miren lo que le preguntan, ¿qué opina de la decisión del Congreso de no acelerar las elecciones? El Congreso está delegitimado, su accionar no está en sincronía con los pueblos. La mayoría siguen los guiones de la prensa, que la prensa sigue, dicen los medios de comunicación. Por ejemplo, ¿por qué no hacen un pleno en una región? A ver, que vayan a Ayacucho, Puna, Apurímac, Ica, Cusco, regiones con asesinados a manos de la policía y las Fuerzas Armadas. El pueblo les diría lo que piensa, que salgan de la burbuja del Congreso y vayan a conocer lo que piensa el pueblo realmente. Bueno, esto es lo que yo siempre les había dicho, ¿no? Acá dicen que quieren buscar una salida a la crisis, pero de espaldas al pueblo. Y se acuerdan que yo les mencioné, ¿por qué no van a discutir
con los trabajadores al interior del país, como hizo el presidente de los consejos descentralizados de ministros. Obviamente porque el pueblo respaldaba al presidente, discutía con él, a veces hasta lo criticaba, pero lo veía como un hermano más. En cambio, los sectores del Congreso no pueden acercarse al pueblo. Y ustedes ya vieron cómo a la congresista Tania Ramírez Fujimorismo la agarraron a pedradas en su propio pueblo, la repudian. Incluso los congresistas de izquierda, Sigrid Bazán y a Ruth Luque, por haber votado a favor de la vacancia, también la reclamaron. ¿Se dan cuenta? Toda la clase política que votó por la vacancia está deslegitimada. También le preguntan, ¿cuál es el papel que cree que el racismo ha tenido en los acontecimientos en el estallido social en el Perú? El racismo histórico que ha vivido y sigue viviendo el Perú, así como el clasismo y la desigualdad social y económica, es la razón por la que hoy se vive una masacre y múltiples violaciones a derechos en el Perú, que estoy seguro los abogados con firmeza y valentía llevarán a instancias internacionales. El presidente lo que está diciendo con esto es que se debe luchar hasta el final para que los criminales paguen por estos asesinatos, y obviamente esto va dirigido a Dina Boluarte, va dirigido a su gabinete, a todos aquellos que se han manchado de la mano de sangre. Y de verdad, ¿no?, cuando caiga este gobierno, ¿no?, que va a caer de todas maneras, el pueblo va a seguir luchando para hacer justicia por todas las personas que fueron vilmente asesinadas por este régimen cívico-militar. Le preguntan al presidente cómo valora el papel de las mujeres campesinas en las protestas. ¿Cree que el poder de las dirigentes sociales tiene un peso actualmente? La participación de las mujeres en este contexto es histórico. Sé que hay muchas mujeres autoconvocándose para poder decir lo que piensan. La lucha de las mujeres es permanente. La mujer es visionaria, la mujer es luchadora. Las mujeres del campo, las mujeres de la ciudad que se solidarizaron con el pueblo y el campo, todas tienen fortaleza milenaria con identidad de defender a su patria. Son tahuantinsuyanas, referido a la palabra quechua para llamar al imperio inca. El presidente reivindica a la mujer andina que ha sido valiente, que ha demostrado heroísmo. Y un ejemplo de eso es Aida Aroni, que como ustedes vieron fueron vilmente, ¿no?, apresada injustamente y salió con la frente en alto y con más ganas de luchar contra este régimen dictatorial. También le preguntan al presidente, ¿cuáles son los pasos que a su juicio deben tomarse para que cese la violencia política contra los opositores a Boluarte? Se debe cambiar la Constitución en el plazo que sea necesario. Es el camino que el pueblo necesita y es por eso que hice ese mensaje a la nación en referencia a los hechos del 7 de diciembre. Reivindiqué a los pueblos más olvidados, a los pueblos que por 500 años hemos vivido en opresión. La derecha siempre nos va a perseguir, siempre va a querer eliminarnos, y es algo que, estando aquí donde estoy, recluido, preso, sin familia, pienso y reflexiono más. Con mi familia también perseguida lo interiorizo. Como presidente y como persona, también es importante decir que la violencia política va a continuar si es que sigue esta dictadura. Dina Boluarte es un juguete de la derecha. Es alguien como Keiko Fujimori, que es calculadora, convenida, sin valores, que se vende al mejor postor, y ahora se ha vendido a la derecha más rancia y más sucia. Es una mujer que irá presa por violación de derechos humanos y sobre todo por delitos de lesa humanidad. Irá presa y la justicia internacional hará lo suyo porque el pueblo así lo pide. Literalmente el presidente destruyó a Dina Boluarte, denunció lo calculadora que es, denunció que es como Keiko Fujimori, una convenida, y es verdad, ¿no?, tan convenida que traicionó sus principios, traicionó sus convicciones, traicionó las ideas con las cuales, ¿no?, hizo campaña para alinearse a la derecha, y dice el presidente, va a ir presa de todas maneras, y eso va a suceder porque el pueblo va a luchar para conseguir que se haga justicia por todos nuestros hermanos que han caído combatiendo a esta dictadura. También le pregunta cómo ha sido la reacción de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos y la Unión Europea, ante su caso. Asimismo, cómo ve la participación de dichos organismos ante la violación de los derechos humanos sistemática en el Perú. Estados Unidos hace fuerza en pared con la Unión Europea para oprimir a nuestros países, los pueblos, las comunidades. Por eso es que me quieren preso, y por eso es que el poder incrustado en esos espacios hacen silencio de la violación sistemática de los derechos humanos. En Perú, asesinatos, detenciones, heridos y persecución política a líderes y dirigentes como en mi caso y de tantos otros. Y es verdad lo que dice el presidente, ¿no? Hemos visto con vergüenza, no solamente cómo Dina Boluarte se entrega al imperialismo, sino que la Unión Europea, que se llena la boca de hablando de la democracia, demostrando que siguen la política de Estados Unidos, ¿no?, han avalado este gobierno. Ahí están las fotos de los embajadores con la canciller Gervasi, una vergüenza realmente, ¿no? Europa, que se llena la boca, ¿no?, de ser la cuna de la democracia, ahí está, avalando este régimen criminal, avalando un gobierno que se mancha la mano de sangre. Y aparte también denuncia el presidente cómo precisamente los poderosos, ¿no?, la Unión Europea, Estados Unidos, lo quieren tener preso, y es verdad, para poder, ¿no?, que este gobierno siga con su política entreguista, para entregar los recursos naturales, que es lo que quieren, ¿no?, los países de Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea.
También le preguntan, esto es muy interesante, miren, como es presidente del Perú, ¿qué salida ve a esta situación actual del estallido social en su país? Considero que sigo siendo presidente del Perú. Como peruano no reconozco a este gobierno genocida como representante del Perú. Hablo no solo como presidente, hablo como peruano, este gobierno dictador no nos representa. Y le insisten, ¿cree que volverá a ser presidente de Perú algún día? Y el presidente se reafirma, me sigo considerando presidente legítimo elegido por voluntad de los peruanos. ¿Qué opina del uso desmedido de la fuerza de los agentes estatales que cree que el Perú es hoy una dictadura? El uso desmedido de la fuerza eso no es lo que está ocurriendo nada más, es masacre, están matando a mis compatriotas, hermanos con quien recorrí el Perú, Arequipa, Cusco, Ayacucho. Sí, creo que el Perú vive terrorismo de Estado por este gobierno y sí es una dictadura. El presidente me gusta porque se reafirma en que él es presidente del Perú, no se considera presidente, y es verdad. Porque él sigue siendo presidente del Perú, porque la vacancia es ilegítima, porque no siguió los procedimientos y porque el presidente en ningún momento cometió un golpe de Estado como dice la derecha, y lo que hizo es más bien defenderse del golpe de la derecha, que nunca aceptó su victoria electoral. Y ahí el presidente también denuncia como aquí hay abiertamente una dictadura, lo dice firmemente. Porque este gobierno no solamente llegó por un golpe de Estado, sino, como todos los regímenes dictatoriales, ha ejercido una brutal represión contra los que piensan diferente, contra los que están luchando en las calles. Y también tiene que ver con esta pregunta, miren, ¿qué opina sobre las detenciones arbitrarias masivas que está ocurriendo en Perú? Las detenciones arbitrarias son una muestra de la dictadura de Dina Boluarte. Ella tiene las manos manchadas de sangre y también de personas presas políticas, hermanos y hermanas dirigentes justamente de las regiones más golpeadas. Hoy tienen a sus líderes perseguidos o presos, como es el caso de Ayacucho. Este gobierno de facto ha herido a ayacuchanos, ha encarcelado a ayacuchanos y ha asesinado a ayacuchanos. Por eso pido la solidaridad con esta región golpeada. Y es verdad, ¿no? Le pregunto también cómo valora las acusaciones de terrorismo que promueve el gobierno de Boluarte. El terrorismo es un psicosocial y una mentira que utiliza este gobierno para callarnos a los opositores. A mí me han llamado terroristas de la segunda vuelta, siendo presidente, nos han insultado y maltratado. Nos decían terroristas en la prensa y ahora me han encarcelado por un delito de rebelión que no he cometido. ¿Qué opina de las personas que están siendo encarceladas por pedir una nueva constitución? Yo me encuentro encarcelado en este penal y comunicado persiguen a mi familia, a mis abogados, a todos. Estoy aquí por lo que creo. Dije a nivel nacional en el mensaje a la nación que es necesaria una asamblea popular constituyente para tener una nueva constitución y no renuncio a este sueño y admiro la valentía de todos mis compatriotas y hermanos encarcelados y asesinados por pedir lo mismo. Son los héroes del país y muestro mi solidaridad con las familias deudas. El presidente abiertamente denuncia la política de terruqueo del gobierno de Dina Boluarte, que así como él ha sufrido el terruqueo, ahora emplean el terruqueo contra el pueblo que lucha en las calles. Ahora llaman terrorista a una persona por luchar por la Asamblea Constituyente. Han detenido a dirigentes del Frente de Defensa de Ayacucho, a estudiantes, dirigentes estudiantiles de la Universidad de Huamanga, solamente por luchar por una nueva constitución. Todo esto demuestra efectivamente que vivimos bajo una dictadura. Esta es gran parte de la entrevista que ha dado el presidente, realmente muy interesante y espero que la hayan disfrutado. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado este video, me gustaría que se suscriban al canal, le den like, dejen un comentario, ya saben, pueden seguir en mis redes sociales, les dejo en la descripción los links para que puedan seguirme en Facebook, en Twitter y en TikTok. Nos vemos.